bien, como habías mencionado, ¿cómo es que nuestro sistema respiratorio correlaciona su actividad con el sistema cardiovascular? Y para ello es importante conocer un órgano muy importante que actúa como bomba, que no solamente transporta eh, la sangre o el sistema sanguíneo, sino dentro de ello transporta nutrientes, ¿no? Electrolitos, ¿no? Gases, que va a servir para la funcionalidad de nuestra célula. Habíamos mencionado cómo es así que el oxígeno que ingresa del medio ambiente, ¿no? Llega a nuestras células gracias al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, este órgano muy noble que es el corazón, que tiene cuatro cavidades, ¿no? Dos ventrículos, dos aurículas, los mismos que se comunican con arterias y venas, ¿no? Estas arterias, por ejemplo, la arteria aorta, que lleva sangre oxigenada, lo distribuye en los diferentes órganos y aparatos de nuestro organismo, por ende llegan a las diferentes células que va a llevar nutrientes, ¿no? Oxigenación, y de igual manera las venas, que son otros vasos, ¿no? Que tienen menor consistencia, los va a recoger, ¿no? Junto a los órganos de desecho, como habías mencionado, ¿no? Dentro de ellos amoníaco, CO2, ¿no? Los va a retornar, ¿no? El CO2, en caso del CO2, hacia los pulmones para que se oxigene como respiración externa, ¿no? Entonces es importante entender ello. Entonces, el corazón, como habías mencionado, para su funcionalidad tiene un automatismo cardíaco, tiene una estructura que funciona de manera automática, que no depende, ¿no? De la conciencia, ¿no? Que actúa de manera automática, gobernado por el sistema nervioso autónomo. A esto se denomina nódulo sinusal o gate plaque, que va a accionar la movilidad del corazón, el mismo que va a estimular a las dos cavidades para la eyección, ¿no? Del contenido sanguíneo a los órganos antes mencionados. A ese proceso se llama sístole, al proceso de la eyección, y diástole, al proceso de llenado ventricular, ¿no? Sístole y diástole. También como recapitulación, ustedes deben entender, a la aurícula izquierda ingresa cuatro venas pulmonares, dos venas de cada pulmón, ¿ya? Y de esta aurícula izquierda, ¿no? La sangre, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide mitral. Y a su vez, este torrente sanguíneo va a egresar por la arteria aorta, por la válvula tricúspide llamado sigmoidea, y se va a distribuir en los diversos tejidos y órganos de los seres vivos. Esta sangre oxigenada hemos dicho que regresa por dos vasos, la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha, donde se encuentra el marcapaso del corazón, ¿ya? Es, Esta sangre no oxigenada luego va a pasar por válvula tricúspide, pues la válvula del ventrículo derecho, y a su vez esta sangre desoxigenada va a pasar por otra válvula de tres valvas, sigmoidea pulmonar, y se va a distribuir por la arteria pulmonar al, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, ¿correcto? Esta distribución, esta sangre desoxigenada finalmente va a llegar a los alveolos que hemos mencionado en, en minutos anteriores para su oxigenación, ¿ya? Para ese intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, este aparato, que se llama el aparato, el corazón, que constituye un órgano muy importante del aparato cardiovascular, está constituido por músculos estriados, ¿no? Que tiene característica y diferencia del estriado esquelético. Entonces, este músculo estriado, ¿no? Actúa a manera de sincicio. Es como si no tendría un límite entre célula muscular cardíaca con otra célula muscular cardíaca. Y la información progresa de manera
simultánea. ¿Gracias a qué proceso? Habíamos mencionado en la actividad, en nuestras clases del sistema muscular, gracias a, a la actina y la miocina, ¿no? A la actina y la miocina van a constituir la contracción cardíaca, pero esta estimulada por el sistema nervioso autonómico. Ya, no olvidarse ese aspecto. Entonces, ahí está la importancia. Este órgano noble va a llevar, ¿no? El torrente, va a llevar la oxigenación, va a llevar los nutrientes a los diferentes órganos. Los órganos nobles más importantes del organismo que tenemos el cerebro, que es más sensible a la hipoglicemia y a la hipoxemia, no olvidarse, ¿ya? Un paciente que hace hipoxemia puede quedar incluso con daño cerebral si es un tiempo prolongado. Un paciente que no, o sea, con una oxigenación inadecuada puede condicionar incluso falla renal, fíjense, órganos muy importantes que ustedes deben con el cerebro y riñón, que son más sensibles por la cantidad de células que contienen en su estructura. Por eso se llama la perfusión sanguínea. Si hay perfusión sanguínea no hay una adecuada perfusión, se dañan primero estos órganos. La unión entre estas células que hemos visto que accionan como sincicio, ¿no? Como sincicio está asociado a una unión gap, que se llama unión gap, ¿no? Que va a constituir, ¿no? Como una única unidad, ¿no? En la contracción muscular, ¿ya? Entonces, todo este proceso que hemos mencionado, en todo ese proceso de la contracción muscular, ¿no? Tenemos un proceso de intercambio, ¿no? Intercambio de electrolitos. La entrada de sodio como un periodo cero y la salida, el intercambio de cloro y potasio como periodo de estimulación cardíaca. Este proceso de estimulación cardíaca, ¿no? Va a condicionar los, eh, los milivoltios que se encuentran a nivel celular. Estamos hablando específicamente cómo es que el nódulo sinusal o cómo es que se acciona este proceso de la contracción muscular. Debemos entender, se acciona gracias al intercambio de electrolitos, ¿no? El periodo cero se menciona al ingreso de sodio, ¿no? El periodo cero. El periodo uno ya hay un intercambio, ¿no? Con salida de potasio, ingresa de cloro, y finalmente el periodo 2 ya el ingreso de calcio y sodio, y la salida de potasio al final como consecuencia, y finalmente va a regresar al periodo de reposo, que es el periodo 4. No olvidarse que el calcio tiene una gran importancia en la contracción muscular. En este proceso, ¿no? Para este proceso se requiere las concentraciones de calcio. Si no hay calcio, no va a condicionar la contracción muscular. Acá tenemos los filamentos gruesos y los filamentos delgados de la organización de las fibras musculares o la fibra cardíaca. Ya hemos mencionado la estructura básica y fundamental de la, de la contracción muscular se denomina sarcómero, que se encuentra entre líneas Z, ¿ya? Z. Entonces, a raíz de todo este proceso, cuando ocurre una alteración de estas células, de estas miofibrillas, ¿no? Se va a evidenciar las concentraciones de troponina. Si ustedes van a entender por qué nosotros dosamos troponina cuando sospechamos un infarto de miocardio, es justamente porque ha habido un daño a este nivel de la contracción muscular. ¿Ya? Muy bien. Acá otro ejemplo, ¿no? Este estímulo cardíaco que ocurre a nivel del nódulo sinusal, el intercambio de estos electrolitos va a condicionar un estímulo en las células musculares que va a condicionar la contracción muscular. Esa contracción muscular va a ingresar a nivel de los túbulos T, que tienen una característica distinta al músculo esquelético, pero que el músculo cardíaco tiene un túbulo T, justamente para poder condicionar el ingreso del calcio al intracelular y estimular al retículo endoplasmático liso para la salida del calcio y provocar la señal de contracción cardíaca. ¿Ya? Entonces el calcio es muy importante, la oxigenación es muy importante, la glucosa es muy importante
Por consiguiente, el ATP es importante para la contracción muscular. Si nosotros recapitulamos, ¿cuál es la importancia del ATP en la contracción muscular? En el proceso del movimiento muscular, ¿no? Es en la contracción o en la relajación. Hemos mencionado que el ATP actúa en la relajación muscular, ¿ya? Muy bien. Ahí está el ejemplo para no de repente mm, mm, condicionar que ustedes entren en confusión. Vamos a ir a la parte más importante, el por qué, ¿no? El por qué se evidencian patologías cardíacas, ¿no? Entonces nos estamos asociando o mencionando específicamente el porqué de la funcionalidad cardíaca, de por qué de la contracción cardíaca. Nos referimos específicamente a, al inicio de esta contracción que ocurre a nivel del nódulo sinusal. Esta va a condicionar el ciclo cardíaco, que condiciona la contracción y la relajación del músculo cardíaco. La contracción nosotros le llamamos sístole y la relajación diástole. Esta relajación en la diástole se llena el ventrículo, ¿no? De volumen sanguíneo, ¿no? Volumen sanguíneo. Y en la contracción o sístole se inyecta el volumen sanguíneo para todo el organismo. Pero hay algo muy importante que ustedes deben entender, cómo el corazón, cómo el corazón interacciona con los diferentes aparatos del organismo. Ustedes entenderán que muchas veces el corazón de por sí, sin tener patología, puede tener esas contracciones rápidas. A eso le llamamos taquicardia. Unas contracciones bajas le llamamos bradicardia, ¿correcto? Llamamos taquicardia cuando las contracciones son superiores a 110, ¿no? Y bradicardia cuando las contracciones son inferiores a 60. Pero estas bradicardias pueden ser patológicas o no patológicas. De igual manera, las cardíacas pueden ser patológicas o no patológicas, ¿ya? No necesariamente las taquicardias se condicionan a patología, también no necesariamente las bradicardias se condicionan a las patologías. Sin embargo, ustedes deben entender que todas estas condiciones, la taquicardia como la bradicardia, están asociados a un estímulo de los diferentes órganos donde llega el torrente sanguíneo como consecuencia de la contracción o la eyección sanguínea de esta bomba que se llama el corazón. Entonces, este proceso de eyección nosotros lo llamamos FEBI, ¿no? La fracción de eyección. Normalmente debe ser entre, entre 50 a 60% del volumen. ¿Y cómo nosotros visualizamos con un ecocardio formal o un índice cardíaco que más o menos entre 2 a 4, ¿no? Eh, es un valor normal, ¿ya? Eso ya es algo específico. El objetivo es que ustedes entiendan la funcionalidad del corazón. ¿Cuánto es el volumen que aproximadamente fisiológico en promedio en todo paciente puede llenar un ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo? Es el 40 a 50, ya no olvides, 40 a 50. Am, entonces vamos hablando presión diastólica cuando el ventrículo se ha llenado, ¿no? Y la presión de la arteria que sale al ventrículo es el sístole, no olvidarse. Diástole es cuando el ventrículo está lleno de sangre. Se cierran todas las aurículas, perdón, las válvulas de tanto del ventrículo derecho como el izquierdo, ¿no? Se llenan y se llena de contenido sanguíneo, ¿no? Eso se llama presión telediastólica asociado al volumen, ¿ya? Entonces, en la diástole se llena ese líquido. Y en la sístole todo ese líquido es inyectado a los diferentes órganos, ¿ya? No olvidar. Entonces, todo ese proceso, con numerosos estudios, se ha determinado, incluso se ha visualizado, nosotros podemos visualizar en un EKG, electrocardiograma, ¿ya? O podemos visualizar incluso en el mismo EKG, ¿no? Con el electrocardiógrafo, ecocardiógrafo también podemos visualizar todo este proceso del ciclo cardíaco, tanto la sístole como la diástole, ¿ya? No olvidar. Entonces, en reposo, más o menos, ¿cuánto se bombea? Y en ejercicio, 40 a 60 litros, y en ejercicio, 16 a 50 litros. No olvidarse, el paciente en reposo
no necesariamente va a accionar, pero en ejercicio, cuando ustedes hacen ejercicio, el corazón va a latir más rápido porque va a requerir nuestros diversos órganos como los tejidos musculares, el sistema nervioso central, nuestros riñones va a requerir mayor cantidad de nutrientes, de oxigenación, por consiguiente va a pedir al corazón a que bombee más rápido, por eso es que hay taquicardia, ¿ya? Por eso hay taquicardia, pero esa taquicardia no es patológica, vuelvo a mencionar, ¿ya? Entonces, tiene una regulación intrínseca, el mecanismo de Frank-Starling. El Frank-Starling básicamente está asociado a la distensión del pulmón y a su propiedad de retorno, o sea, de distensión y recuperación de su volumen, ¿ya? No olvidarse. Su sistema nervioso es autónomo, o sea, no depende del sistema nervioso central, no es regulable por la conciencia y es específicamente regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Em, ¿Qué más ustedes no deben de olvidar de todo este proceso? ¿No? El nódulo sinusal, este nódulo, este marcapaso del corazón fisiológico que condiciona la contractilidad cardíaca, se interacciona con un nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular, ¿no? Va a llegar a, los, nó- a las fibras de Purkinje para estimular completamente a todo el tejido muscular cardíaco que va a condicionar, ¿no? La contracción muscular y por consiguiente la eyección, no olvidarse. Si hay un bloqueo a este nivel, fíjense, si hay un bloqueo por diversas patologías, esta conducción cardíaca no va a llegar. A eso se llama bradicardia. Bradicardia. Esta bradicardia puede ser bloqueo auriculoventricular de primer, segundo y tercer grado, y la más grave es el tercer grado, no olvidarse, el tercer grado, ¿ya? Por diversas patologías se puede bloquear, ¿ya? No olvidarse, y asociado a otras enfermedades. Y el gasto cardíaco específicamente, si ustedes van a escuchar gasto cardíaco, es aquel proceso en el cual, ¿no? El volumen que inyecta el corazón es valorado en función al tiempo, ¿no? Al tiempo. Y el tiempo básicamente está asociado a, a los latidos cardíacos normales. Si la frecuencia cardíaca es 70, entonces vamos a calcular más 68, aproximadamente un ser humano debe tener un gasto cardíaco entre 4 a 5 mililitros por minuto, ¿ya? No olvidarse. Ya, entonces, acá tenemos el corazón, entonces no deben de olvidar y vamos a pasar luego a los videos. El electrocardiograma les hemos mencionado. ¿Cómo es así que nosotros podemos visualizar incluso la taquicardia, la bradicardia, clasificar a las tipos de taquicardia si son patológicas y tipos de bradicardia si son patológicas? Gracias a este equipo que se llama electrocardiograma que ha sido inventado por Eindhoven, ¿ya? Entonces, en este proceso tenemos dos derivadas. Derivadas horizontales, ¿no? Que son la, y las frontales, ¿no? Las frontales, las derivadas auriculoventriculares, perdón, las derivadas que van en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿ya? Son de manera triangular, y las horizontales que son seis normalmente. Y esto vamos a visualizar en el electrocardiograma. El lado positivo, mira, fíjense acá, sé que es un poco complejo entender el electrocardiograma, ustedes deben entender el EKG, el lado positivo implica que es la dirección donde está eh, impulsando, ¿no? El, el sistema, es, esto, chicos, en el EKG es la transformación de este sistema del nódulo sinusal, el estímulo, ¿no? La dirección de este nódulo sinusal al nódulo auricular, ¿no? Esa es la dirección normal, por eso se visualiza en el EKG con esa dirección, como vector del negativo de este punto hacia el lado positivo. Si hay alteraciones, fíjense, si hay alteraciones en la estructura de este corazón, ¿no? La angulación va a disminuir. A medida que va cambiando la angulación o la alteración del corazón, se va cambiando la dirección, fíjense, ¿ya? Pues eso es importante. Acá les muestro el triángulo de Eindhoven, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, y nos va a visualizar incluso su alteración como tal. Acá es otra visualización en 360 grados que nos va a permitir determinar la patología cardíaca.
un corte horizontal, ahí está la aurícula, es visualizando desde arriba la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y el septum interventricular. Esto lo visualizamos en tomografía, ¿no? En tomografía, ¿ya? No se olviden. Acá, o de manera gráfica, podemos visualizar y en los planos horizontales y precordiales o frontales, ¿ya? No se olviden. Entonces, acá tenemos el electrocardiograma en plano horizontal o precordial. Como ustedes saben, los chupones que nosotros colocamos en el cuarto espacio intercostal, todos inician el B2 en el cuarto espacio intercostal, línea medio para esternal izquierda, ¿ya? No se olviden, siempre se empieza por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón, no se olviden cuando coloquen los chupones del electrocardiógrafo, ¿ya? Mm, eh, ya el, ya la B4 en el quinto espacio intercostal, la B5 en el quinto espacio intercostal. La diferencia del B4 siempre va a ir al medio clavicular. El quinto al espacio intercostal, línea axilar anterior. Fíjense acá, deseo que ustedes visualicen. El 5 línea axilar anterior. La axila nosotros lo clasificamos como un triángulo, lo dividimos en dos. Ya, línea axilar anterior es la B5. ¿Ya? Y la V6 en el en el mismo quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar medio, fíjense como en acá, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes visualicen. B1 siempre es en el izquierdo, B2 es en el derecho y B3 también es en el izquierdo, el B4 en el izquierdo. ¿Por qué dice R acá? Es nosotros cuando usamos otras derivaciones, ¿no? Por muchas veces hay pacientes con dextrocardia y nosotros vamos visualizando y no vamos a encontrar esos valores. Y entonces a veces es sugerente realizar eh, eh, otras derivaciones, ¿no? A eso se llaman derivaciones precordiales derechas, ¿ya? Por eso se llama R, mira, ¿ya? Entonces, en situaciones especiales, incluso nosotros hacemos posteriores, ¿no? Posteriores. ¿Para qué? Cuando sospechamos un infarto en cara inferior, ¿no? En cara inferior lateral, alta. Entonces hacemos, o cuando sospechamos una lesión de tronco, muchas veces no visualizamos bien en el EKG, pedimos eh, EKG posterior. ¿Ya? Mira, fíjense acá. Otras derivaciones precordiales posteriores, fíjense lo que les he hablado, se puede hacer derivaciones posteriores, solamente se cambia y nosotros debemos visualizarlo como tal, ¿ya? Ahí está colocación de los electrodos, esos electrodos nosotros los colocamos primero y luego, mira, hay varios tipos de electrocardiógrafos que ya están saliendo en la actualidad, incluso nosotros podemos tener en el celular como aplicativo, ¿ya? Y podemos visualizar y en la computadora, ¿no? En la computadora actualmente ya podemos sacar el electrocardiograma y lo podemos visualizar en la computadora y de manera virtual en las historias electrónicas. Probablemente cuando ustedes concluyan la carrera, los electrocardiogramas, los EKGs, ya no los vamos a tener impresos, los vamos a tener virtualizados, ¿ya? Mira, ahí está. Esto es un parámetro de papel, ¿ya? Y registro del EKG que ustedes no deben de olvidar. Tenemos una onda P que está asociado a la contracción auricular, el segmento PR. Es importante visualizar cuando hay bradicardia. En función a esta, nosotros vamos a determinar, generalmente tiene su 20 milímetros de distancia. Si hay una alteración o incremento de ellos, nos va a permitir clasificar en bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado. En el tercer grado ya va a estar asociado a la contracción ventricular, no se olviden, y a la relajación, que es el segmento em, ST, ya, ST. Y este segmento ST es muy importante también para visualizar infartos cardíacos en curso, ¿ya? Entonces, acá tenemos la onda P, el segmento PR, la onda Q, eh, ¿ya? PR, la onda Q,
y la onda S, ¿ya? No se olviden, S y la onda T, ¿ya? La onda T. Muy bien, acá, si nosotros queremos visualizar y aprender más del EKG, ya vamos a hacer demarcaciones de tiempo, por voltajes y por tiempo, ¿no? Entonces, 1 milímetro es más o menos es a 0,04 y 5 milímetros más o menos es a 0,20 segundos, ¿ya? No se olvide. Y en tiempo vamos a visualizar que 1 centímetro equivale a 1 milivoltio, ¿ya? Si tenemos otra clase, de repente podemos aprender a leer un poco el EKG, pero en este momento no es el motivo de las clases. Pero lo ideal es que ustedes vayan entendiendo cuál es la importancia que tiene, ¿ya? Siempre el parámetro para la lectura del EKG lo hacemos a 25 milímetros por segundo, pero hay situaciones en las cuales nosotros podemos realizar incluso a 10 milímetros y a 50 milímetros, ¿ya? Entonces, eso va a depender de acuerdo a la sospecha de la patología cardíaca que nosotros queramos determinar. Entonces, tenemos ondas, segmentos, intervalos, ¿no? Y ya acá tenemos la onda P, que ya hemos mencionado, o sea, la contracción. Y en la V1, esto va disminuyendo de tamaño de acuerdo a la localización, ¿no? Y a la cercanía de la aurícula, ¿ya? Tenemos 10 minutos. Vamos a ver los videos, si no nos va a ganar el tiempo. A ver, Si no, vuelven a empezar, doctor. sí, acá vamos a visualizar el tiempo, eh, los videos con el objetivo de que ya se queden fijos estos conceptos de la fisiología cardíaca, el por qué medimos la presión, por qué medimos la frecuencia cardíaca, es importante que ustedes lo entiendan. ¿Y dónde podemos medir la frecuencia cardíaca? ¿Qué aparatos tenemos en la actualidad para poder hacer este procedimiento? Entonces, eso vamos a visualizar en este video y vamos explicando y si tuviesen duda, nos los hacen llegar. Muy bien. ¿Se visualiza? ¿Me confirma, por favor? ¿Se visualiza? Ya, muy bien. En este video, deseo que tomen atención, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué se está realizando? Justamente ese proceso del ciclo cardíaco que inicia en el nódulo sinusal como consecuencia del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular y finalmente termina en las fibras de Purkinje que va a estimular todo el proceso de la contracción y la relajación cardíaca. Nosotros vamos a objetivar, visualizar mediante la medición de la presión arterial o la tensión arterial. ¿Y cómo nosotros vamos a visualizar esta tensión arterial y en qué partes del organismo podemos medir la presión arterial? ¿Y cómo se mide la presión arterial? La presión arterial vamos a medir justamente donde está ubicado los grandes vasos o donde está ubicado la arteria. En este caso, el caso más frecuente es en la arteria eh, humeral, en la arteria humeral, derecho, izquierdo, incluso podemos medir en la arteria femoral, ¿ya? En la arteria femoral y en la arteria tibial, en la poplitea, incluso muchas veces medimos la presión arterial. Como ejemplo, vamos a visualizar la medición de la presión arterial. Fíjense, chicos, que se está midiendo la presión arterial. Lo ideal, vamos a hacer una pausa, lo ideal, la medición de la presión arterial se realiza en el brazo izquierdo. ¿Y por qué? Por la cercanía al corazón y en específico por la cercanía a la arteria aorta, que es el vaso más grande voluminoso y que mantiene una tensión adecuada. Eso es lo ideal. Sin embargo, podemos medir en otros brazos. La diferencia no es muy relevante, pero en algunas patologías vamos a medir la presión arterial en los dos brazos, ¿ya? Si sospechamos, por ejemplo, una estenosis de la callado aórtico, ¿no? O estenosis de la arteria aorta, siempre vamos a visualizar en ellos, ¿ya? Medir en los dos lados. En este caso se está midiendo en el brazo derecho, fíjense dónde se está ubicando el brazalete del tensiómetro, o sea, del brazalete
del equipo que mide la presión arterial, que se llama el tensiómetro. Ese tensiómetro, fíjense, es como un reloj y el brazalete es esta estructura que el profesional está colocando en el brazo del paciente. Algo muy importante que muchas veces no se menciona, ¿no? Estos manguitos, se deben colocar a la altura de la arteria, ¿no? A la altura de la arteria meral, no se olviden. Porque si nosotros colocamos en otra, no, muchas veces no lo va a reconocer, ¿ya? No lo va a reconocer. Entonces, ustedes que van a iniciar sus prácticas van a decir, ¿por qué no me reconoce si lo estoy colocando bien? Lo tienen que colocar a esa altura. Mira, la medición de la presión arterial, los que tenemos práctica, muchas veces no necesitamos de estetoscopio. Podemos usar nuestros dedos, ¿no? Y nuestra vista, ¿ya? ¿Y dónde lo hago? Ya comprobando, palpando la arteria radial. Sin embargo, la utilidad práctica es siempre escuchando con el estetoscopio, como se va a visualizar en este video. Atentos, mire, se está colocando y debe estar fijo, ¿no? Debe estar fijo, ¿ya? Y fíjense dónde está visualizando, no sé si es correcto, ustedes tienen que ser muy visuales. Y para eso es importante el curso de anatomía que se hace y la parte fisiológica, que justamente estamos en ese proceso, el porqué de la presión, del medir la presión y dónde debemos colocar el estetoscopio. Debemos colocar justamente donde está latiendo la arteria para poder percibir, ¿no? El sonido del Korokov, ¿no? Que se menciona. Ya son 5 tiempos, pero lo más importante es que ustedes escuchen la sístole y la diástole, ¿ya? Porque los valores que se va a mencionar, tú vas a suscribir en la historia, son los valores de la sístole y la diástole. Estos dos valores nos van a permitir visualizar si es patología o no es patología, ¿ya? Entonces, acá ya le midió la presión, ¿no? La presión arterial lo ha retirado. El paciente va a presentar una insuflación, incluso dolor muchas veces, ¿no? Y entonces eso es normal, hay que explicarle al paciente que en un momento va a sentir presión, entonces que no se asuste, es un momento y nos va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Y entonces eso es la tensión arterial, ya. Esto es otra de las figuras que hemos mencionado, las derivaciones, ¿no? ¿Y qué nos ha permitido? Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda que les he mencionado, es para valorar el EKG, ¿ya? Donde debemos colocar los electrodos y cómo medimos el EKG, ¿no? Ahí está justamente las estructuras. Algo muy importante que no se encuentra en la bibliografía, y es ello, ¿no? ¿Dónde debo colocar justamente estos brazaletes? ¿Sobre la ropa, sobre la piel y sobre la piel en qué parte? Generalmente se dice en la bibliografía que es muy importante, ¿ah? Y eso no está en las bibliografías. ¿Dónde debes colocar estos sensores? Justamente en las estructuras donde hay músculo. Ya no se olviden, chicos, donde hay músculo. ¿Por qué? Porque es justamente lo que va a visualizar, ¿no? La contracción muscular. Si ustedes colocan por ejemplo, sobre estructuras óseas, y no tengan musculatura, no va a dar resultados fiables, ¿ya? Entonces, siempre se debe colocar donde hay musculatura, ¿ya? Y no olvidarse eso. Es una pregunta de repente, si les preguntaran probablemente buena cantidad de profesionales fallarían, ¿no? Porque eso no está en la bibliografía, ¿ya? Siempre se deben colocar estos sensores, estos electrodos, donde haya musculatura, ¿ya? No se olviden. Ya, ahí estamos visualizando lo que hemos mencionado, la V1, las derivadas frontales, la V1, la V2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Siempre en el cuarto espacio intercostal, como hemos mencionado, ¿ya? Entonces,
La frecuencia cardíaca, acá estamos visualizando la frecuencia cardíaca. Es importante que ustedes visualicen por qué mido la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, no olvidarse, es distinto al pulso cardíaco, ¿ya? El pulso es periférico y la frecuencia cardíaca es central. Cuando les pregunten, miden la frecuencia cardíaca, no es que vas a medir el pulso es periférico. Acá estamos viendo pulso carotidio, pero no es la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, estamos hablando específicamente a la contracción cardíaca. Entonces, si queremos visualizar o valorar ello, tenemos que colocar el estetoscopio, ¿no? A nivel mm, de la región cardíaca, y en este caso a nivel del punto aórtico, o pulmonar, pero en un periodo de 1 minuto. Siempre es 1 minuto, ¿ya? La frecuencia cardíaca, al igual que la frecuencia respiratoria, se debe medir en 1 minuto, ¿ya? Muy bien. Entonces, en qué lugares yo puedo medir la frecuencia cardíaca? Es eminentemente en el lugar anatómico donde se encuentra el corazón. Sin embargo, el pulso cardíaco puedo tomar en diferentes áreas del organismo, como en este caso, puedo tomar incluso en la arteria temporal, ¿no? Puedo medir en la arteria carotidia. ¿Y cuándo generalmente medimos el pulso carotidio? Cuando el paciente sospechamos que el paciente está en paro.